El viento del desierto soplaba con la fuerza de un espíritu antiguo, arrastrando consigo granos de arena que brillaban bajo el sol como fragmentos de vidrio. Emily Carter caminaba sola, con los labios agrietados, la piel quemada por el sol y los ojos ardiendo de cansancio. Hacía 3 días que se había extraviado en el territorio apache, y aunque el miedo la acompañaba como una sombra, lo que más la atormentaba era el silencio. Un silencio tan vasto y absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón, el crujido de la arena bajo sus botas y el susurro seco del viento entre los cactus. Era un silencio que hablaba del fin del mundo. Había partido de Fort Bowie con una pequeña caravana que viajaba rumbo al norte, buscando un nuevo comienzo después de perder a su familia en un incendio en Missouri. Pero en el segundo día los bandidos atacaron. Todo ocurrió en cuestión de minutos. Gritos, disparos, fuego. Emily huyó a caballo, sin saber hacia dónde. El animal, asustado, corrió durante horas hasta que cayó exhausto, dejándola sola en medio de la nada. Desde entonces, no había visto a ningún ser humano, solo el desierto, una extensión infinita de arena dorada, roca y silencio. Y el sol, que parecía seguirla como un enemigo. A medida que avanzaba, el calor se volvía insoportable. Su vestido azul, empapado de sudor y polvo, se pegaba a su piel. Había roto las mangas para cubrirse la cabeza con una improvisada capucha. Sus manos, que alguna vez fueron finas y cuidadas, ahora estaban llenas de ampollas y heridas. Cada paso era un desafío. Cada respiración una punzada. Pero seguía caminando, porque detenerse significaba morir. A lo lejos creía ver figuras, espejismos de agua, un río que se movía y desaparecía. Corría hacia ellos con el alma encendida de esperanza, solo para descubrir que era nada, el reflejo del cielo sobre la arena, y sin embargo, algo en su interior, una fuerza más antigua que la razón, la empujaba a seguir adelante, tal vez la misma fuerza que empuja a las flores del desierto a florecer entre las piedras. Cuando el sol comenzó a caer detrás de las montañas Chiricahua, el paisaje cambió de color. Las arenas se tornaron doradas primero, luego rojas, luego púrpuras. La temperatura descendió con rapidez, y el aire caliente se transformó en una brisa helada. Emily se abrazó a sí misma. La noche en el desierto era traicionera. Los chacales empezaban a aullar a lo lejos, y las sombras parecían moverse por voluntad propia. Las historias que había escuchado de niña sobre los apaches, feroces guerreros que atacaban sin piedad, comenzaron a resonar en su mente. Pero también recordó la voz de su madre, dulce, cansada. Hija, los hombres que viven cerca de la tierra entienden cosas que los de la ciudad jamás comprenderán. Y esa frase, tan simple, se convirtió en un faro en medio de la oscuridad. Siguió caminando hasta que sus piernas cedieron. Cayó de rodillas sobre la arena fría, sus dedos temblando al intentar sostenerse. La luna, llena y redonda, emergió en el cielo como un ojo que todo lo ve. Emily la miró con desesperación, como si aquella luz blanca pudiera responderle. Su respiración se volvió irregular. Sentía el pulso en las sienes, el cuerpo rendido. Intentó rezar, pero la voz se le quebró. «Dios mío, si me oyes», murmuró, «no quiero morir aquí, no sola». Y entonces el viento cambió. De entre el silencio emergió un sonido nuevo. Un galope distante, primero suave, luego más claro, más cercano. Emily se incorporó como pudo, mirando a su alrededor con los ojos desorbitados. Pensó que eran bandidos o tal vez soldados, pero lo que vio la dejó sin aliento. Un grupo de jinetes se movía entre las dunas con la ligereza de fantasmas. Las plumas que llevaban en el cabello se mecían bajo la luz de la luna, y el brillo del metal de sus lanzas centelleaba como estrellas fugaces. Eran apaches. No había duda. El corazón de Emily se aceleró. Intentó levantarse, pero sus piernas no respondieron. La desesperación la empujó a arrastrarse hacia una roca cercana, pero apenas avanzó unos metros antes de desplomarse. Los caballos se detuvieron a unos pasos. Uno de los hombres desmontó, alto, imponente, con el rostro cubierto parcialmente por la sombra. Llevaba el cabello largo, trenzado con cuentas de hueso, y un manto tejido que caía sobre sus hombros como un río oscuro. Su mirada, intensa y tranquila, se fijó en la mujer tirada en la arena. Emily no podía moverse, ni siquiera podía gritar. Lo vio acercarse, lento, cuidadoso, como si temiera asustarla. Su respiración era pausada,
y en su porte había algo que no encajaba con las historias de barbarie que ella había escuchado. Había dignidad, había calma. Cuando por fin se arrodilló a su lado, la luz de la luna iluminó su rostro. Piel cobriza, mandíbula fuerte, ojos de un marrón profundo que parecían guardar siglos de historia. «No temas», dijo él con un acento grave pero suave. «No haré daño». Emily lo miró con miedo, pero también con una extraña sensación de alivio. Aquella voz era firme pero serena. «Agua», susurró. El hombre asintió. Abrió una bolsa de cuero y le ofreció su cantimplora. El agua tenía un sabor amargo, pero a Emily le supo a vida. Bebió con avidez hasta que el hombre la detuvo con un gesto amable. «Poco, si bebes mucho, enfermas». Ella asintió débilmente. «¿Quién eres?» «Soy Tawa». Su voz se perdió en el aire. «Jefe de los Chiricahua». El nombre resonó en la mente de Emily. Había oído de él. Un líder temido, respetado. Un hombre del que los soldados hablaban con rabia y cierta reverencia. No podía creer que el destino la hubiera puesto frente a ese hombre. Él la observó un instante más y luego, sin decir palabra, la levantó en brazos. Emily sintió el calor de su cuerpo, el latido firme de su pecho contra su mejilla. Había fuerza, pero también cuidado. La colocó sobre su caballo y subió detrás de ella. «Luna protege esta noche», dijo mirando al cielo. «Eres huésped del desierto». Emily apenas entendió, pero algo en su voz, esa mezcla de respeto y misterio, la tranquilizó. El caballo comenzó a moverse, avanzando por el terreno plateado bajo la luna. El viento jugaba con el cabello de ambos. Ella cerró los ojos dejando que el cansancio la venciera. Por primera vez en días no sintió miedo. Antes de perder el conocimiento, Emily pensó que quizás no era el fin. Tal vez en algún rincón del desierto, el destino había decidido regalarle un nuevo comienzo. Y mientras dormía apoyada contra el pecho del jefe apache, el cielo se llenó de estrellas. La luna, testigo silenciosa, los siguió desde lo alto, derramando su luz sobre el desierto y sobre el extraño vínculo que acababa de nacer bajo su resplandor. Cuando Emily abrió los ojos, el sol ya se había levantado sobre el horizonte, tiñendo de oro las llanuras del desierto. Durante un momento no recordó dónde estaba. La brisa era fresca, y el olor a humo y hierbas secas le llenó los pulmones. Se incorporó lentamente sintiendo la manta gruesa que la cubría. A su alrededor, todo parecía sacado de un sueño. Chozas de ramas y pieles, caballos atados con cuerdas de fibra, mujeres moliendo maíz en piedra, niños corriendo entre el polvo con risas limpias. Era un pequeño campamento apache, escondido entre colinas y rocas rojas, protegido del viento y del mundo. Emily se llevó la mano al pecho. Aún estaba viva, y no solo viva sino cuidada. Su vestido había sido lavado, sus heridas cubiertas con ungüentos que olían a tierra y pino. La manta que la cubría tenía un tejido colorido, con símbolos que no comprendía. Quiso levantarse, pero el cuerpo le respondió con un temblor de agotamiento. En ese instante una figura se acercó. Una mujer apache de rostro sereno, con trenzas negras y una sonrisa tímida. Traía un cuenco de barro humeante. «Toma», dijo en un inglés torpe pero claro. «Caldo de venado». «Fuerte para ti», Emily dudó. Miró el cuenco, luego a la mujer. En sus ojos no había hostilidad, solo una calma natural, como la de alguien acostumbrado a cuidar sin esperar nada. Tomó el cuenco con manos temblorosas y bebió un sorbo. El líquido era espeso, salado, con un sabor terroso que le recordó a su infancia, a los guisos de su madre en invierno. Las lágrimas le subieron a los ojos sin que pudiera evitarlo. «Gracias», susurró. La mujer asintió y le sonrió antes de retirarse. Emily observó el campamento. Había hombres afilando lanzas, otros revisando caballos. Algunos la miraban de reojo, con curiosidad más que con odio, y entre todos ellos lo vio. Tawa, el jefe apache, estaba de pie junto al fuego, hablando con dos guerreros. Vestía una camisa de piel de venado decorada con cuentas, y su cabello largo brillaba al sol. Cuando la miró, el tiempo pareció detenerse. No hubo sonrisa ni gesto, pero en sus ojos había algo. Una luz tranquila, una pregunta, tal vez un reconocimiento. Caminó hacia ella con pasos firmes y se detuvo a pocos metros. «Despierta». «Bien», dijo. Su voz seguía teniendo esa mezcla de dureza y serenidad que la había impresionado la noche anterior. «Sí, gracias», respondió Emily bajando la mirada. «No sé cómo».
Encontré tú, interrumpió él con una sonrisa leve. Desierto habla, dijo. No dejar morir a mujer sola. Emily no supo qué decir. Aquella frase, tan sencilla, resonó en su interior como una plegaria. Debo irme, murmuró al fin, aunque en su corazón no sabía a dónde. Tagua negó lentamente con la cabeza. Desierto grande. Muy peligroso. Ahora tú descansar, luego hablar. El jefe se alejó y Emily lo siguió con la mirada. Había una nobleza natural en su forma de moverse, una autoridad sin crueldad. Se preguntó cómo era posible que aquel hombre, de quien los soldados hablaban como de un demonio, irradiara tanta paz. Durante los días siguientes, Emily comenzó a conocer el ritmo del campamento. Al principio fue una extraña, un fantasma blanco entre ellos, pero las mujeres, especialmente una anciana llamada Nita, la acogieron. Le enseñaron a encender fuego con piedras, a trenzar hierbas medicinales y a pronunciar algunas palabras en su idioma. Sol, agua, gracias. Tagua pasaba la mayor parte del tiempo lejos, cazando o vigilando los alrededores, pero cuando regresaba, ella sentía algo moverse en su interior. No era solo gratitud, era algo más profundo, algo que no entendía y que la asustaba. Una tarde, mientras ayudaba a Anita a moler maíz, escuchó pasos detrás de ella. Se volvió. Era Tagua. Camina conmigo, dijo simplemente. Emily lo siguió por un sendero estrecho que serpenteaba entre los cactus y las rocas. El sol caía, bañando todo de un tono anaranjado. Caminaban en silencio, hasta que llegaron a una colina desde la que se veía todo el valle. El campamento parecía un puñado de estrellas diminutas bajo ellos. El viento soplaba suave, moviendo los mechones del cabello de Tagua. Hermoso, susurró Emily sin poder evitarlo. Él la miró de reojo. Tú ves belleza donde otros ven muerte. Eso, bueno. Emily sonrió con tristeza. Tal vez porque he visto la muerte demasiado cerca. Tagua no respondió enseguida. Luego con voz baja dijo, yo también. Mi pueblo lucha. Soldados vienen. Quitan tierra, agua, cielo. Pero Luna todavía sobre nosotros. Luna no se rinde. ¿Y tú? Preguntó ella. Yo no rindo. La miró fijamente. Tú tampoco. Aquella frase fue como una llama en la oscuridad. Emily sintió que algo se rompía dentro de ella. Una barrera invisible hecha de miedo y prejuicio. Por primera vez en mucho tiempo no se sintió débil ni perdida. Se sintió viva. Esa noche, cuando volvió al campamento, no pudo dormir. Desde su manta miró el cielo estrellado y escuchó el murmullo lejano de los tambores. Las montañas se alzaban oscuras contra la luna, y en algún lugar cercano Tagua cantaba una melodía antigua. No entendía las palabras, pero sí la emoción. Era una canción que hablaba de la tierra, del amor, del destino, y en el eco de esa voz, Emily supo que su corazón ya no pertenecía al mundo que había dejado atrás. Los días se convirtieron en semanas. Aprendió a montar los caballos del desierto, a seguir huellas, a leer el cielo. Los niños la seguían riendo, llamándola Shia, estrella perdida. Y aunque el miedo aún la visitaba en sueños, cada amanecer le traía un nuevo sentido. A veces Tagua se acercaba al río con ella. Le enseñaba palabras en su idioma, gestos, historias de su pueblo. Y cuando ella reía por no entender alguna expresión, él sonreía también, con esa sonrisa casi invisible que hacía que el mundo pareciera más suave. Una tarde, mientras ambos recogían agua, Emily tropezó y casi cayó. Tagua la sostuvo por la cintura, firme. Durante un segundo quedaron así mirándose. Sus ojos se encontraron y el mundo desapareció. La respiración de ella se detuvo. No había palabras, solo el sonido del viento y del agua. Él retiró la mano lentamente, como si temiera romper algo sagrado. Tú aprender rápido, dijo al fin. Desierto fuerte. Tú también. Emily sonrió. Tal vez porque tengo un buen maestro. Esa noche, cuando la luna volvió a salir, el fuego del campamento se reflejaba en sus ojos, igual que la primera vez que lo vio. Y aunque aún no lo sabía, en el corazón de ambos ya había comenzado una historia que ningún desierto podría borrar. El tiempo en el desierto no se medía con relojes ni calendarios, sino con la luz. El amanecer traía la promesa de un nuevo comienzo. El mediodía la prueba del fuego. Y la noche, la noche, era un santuario donde los corazones podían hablar sin temor. Así lo sentía Emily,
que había dejado de contar los días desde que Tawa la había encontrado. Ya no sabía si habían pasado semanas o meses. Lo único cierto era que, con cada amanecer, su alma se unía un poco más a aquella tierra y a aquel hombre que la había salvado. Al principio, su relación con Tawa era un vaivén de silencios y sonrisas contenidas. Él hablaba poco, pero sus gestos decían más que cualquier palabra. Cuando ella tropezaba con las piedras del río, él siempre aparecía, firme como una sombra que la cuidaba sin invadir. Cuando los vientos fríos del anochecer azotaban el campamento, encontraba junto a su manta una piel extra, colocada discretamente por sus manos. Nunca lo hacía frente a los demás, como si ese gesto perteneciera a un mundo solo de ellos dos. Una noche, mientras el resto del campamento dormía, Emily salió a caminar. El cielo estaba cubierto de estrellas tan vasto que parecía un océano invertido. Caminó hasta la orilla del arroyo, donde el agua reflejaba la luna como un espejo tembloroso. Se sentó sobre una piedra y cerró los ojos, dejando que el viento jugara con su cabello. No oyó los pasos detrás de ella hasta que la voz de Tawa, suave como un rezo, rompió el silencio. «Despiertas tarde». Ella giró y sonrió. No podía dormir. El viento me hace pensar. ¿Pensar en qué? En lo que era mi vida antes. En lo que soy ahora. Tawa se sentó a su lado sin tocarla. Miró el agua. El río cambia. A veces lento, a veces rápido, pero siempre encuentra su camino. ¿Y si se seca?, preguntó ella. Entonces la lluvia lo busca. Él la miró con una chispa en los ojos. Siempre se encuentran. Emily sintió que algo se encendía dentro de su pecho. Había en sus palabras una sabiduría sencilla, una manera de ver el mundo que la conmovía. Nadie la había hablado así, sin promesas vacías, sin compasión falsa, solo verdad. «Tawa», murmuró sin saber cómo seguir. Él no respondió, solo extendió una mano y, con el dorso de sus dedos, apartó suavemente un mechón de su rostro. El contacto fue tan leve que casi no lo sintió, pero su corazón se desbocó. En su mirada había algo profundo, como si viera en ella más de lo que ella misma sabía de sí. Desde esa noche, algo cambió entre ellos. No lo hablaban, no lo admitían, pero cada gesto llevaba un nuevo significado. Cuando ella tejía junto a las mujeres, él pasaba por detrás y dejaba flores secas junto a su cesta. Cuando él regresaba de una cacería, siempre guardaba la mejor parte de la carne para ella sin decir nada. Nadie en el campamento lo mencionaba, pero todos lo veían y sonreían, como si comprendieran que incluso el viento del desierto no podía impedir que dos almas se encontraran. Una tarde, Tawa le enseñó a montar uno de sus caballos, una yegua parda llamada Niyola. Emily temblaba de nervios. No había montado desde el día del ataque. «No tengas miedo», dijo él ajustándole las riendas. «Ella siente tu corazón. Si tienes miedo, ella también». «Eso no me tranquiliza», respondió riendo. «Entonces ríe más fuerte». Con su guía, Emily montó. La yegua avanzó despacio al principio, luego más rápido hasta que el viento le golpeó el rostro y el miedo se convirtió en risa. Tawa la observaba desde lejos, los brazos cruzados, con una sonrisa casi imperceptible. Cuando ella regresó, bajó del caballo jadeando. «Lo hice», exclamó con los ojos brillantes. «Sí», Tawa asintió. «Eres viento ahora». Esa frase quedó flotando en el aire. «Eres viento ahora». Emily la repitió en silencio toda la noche. Por primera vez en su vida se sintió libre. Al día siguiente el cielo amaneció cubierto de nubes. Una tormenta se acercaba. Los apaches trabajaban con rapidez, asegurando las tiendas y guardando provisiones. Emily ayudaba a Anita con las mantas cuando escuchó la voz de Tawa llamándola desde la colina. Subió corriendo. Desde allí se veía el horizonte cubierto de polvo. «Viene lluvia», dijo él. «¿Es malo?» «Es bueno. Tierra bebe, pero viento fuerte. Quédate cerca del fuego esta noche». La tormenta llegó al caer la noche. El cielo rugió con truenos, y el viento soplaba tan fuerte que las tiendas se agitaban como velas. Emily se refugió en su choza, envuelta en su manta, pero el sonido del trueno la hizo sobresaltarse. Siempre había temido las tormentas. De pronto la entrada se abrió, y Tawa entró con una antorcha. «El viento derribó fuego de Nita», dijo agachándose para encender el suyo. «Vengo a ayudar». La lluvia golpeaba el techo y el fuego crepitó débilmente. Emily lo miró.
el rostro iluminado por la luz dorada. El aire estaba impregnado del olor a humo y lluvia. «Gracias por venir», dijo ella. No podía dejarte sola. El silencio que siguió fue distinto, no incómodo sino cargado de algo invisible. Sus miradas se cruzaron y el trueno resonó lejos. Tagua se acercó un poco más. El fuego hacía brillar sus ojos. «Cuando te encontré pensé que era sombra», dijo. «Mujer del desierto, hecha de luna». Emily sonrió débilmente. «Y yo pensé que tú eras mi fin». «Tal vez lo fui». Se inclinó apenas. «Y también tu principio». Las palabras quedaron suspendidas entre ellos. Emily sintió el corazón en la garganta. No había nada más que decir. El viento se calmó poco a poco, y el sonido de la lluvia se volvió un murmullo. Tagua apagó la antorcha y se quedó junto a ella en silencio. No la tocó, no la besó, solo permaneció allí, sentado, velando su descanso mientras ella, con el alma ardiendo, se dejaba arrullar por el sonido de la tormenta. A la mañana siguiente, el cielo estaba despejado. Todo olía a tierra nueva. Emily salió de la choza y vio a Tagua preparando los caballos. «¿Dormiste?», preguntó él. Ella asintió. «Sí, dormí. En paz». Tagua la miró un momento, y esa pequeña sonrisa, la que él reservaba solo para ella, apareció otra vez. «Entonces la luna te cuidó». Ese día, mientras caminaban juntos hacia el río, Emily se dio cuenta de que ya no temía al desierto, ni a su soledad. Había encontrado en aquel hombre un refugio distinto, hecho de respeto, ternura y silencio compartido. Y aunque ninguno de los dos lo había dicho aún, los dos sabían que el amor ya había echado raíces bajo la arena, profundas y fuertes como las del cactus, que florece incluso bajo el sol más cruel. El desierto había cambiado, o tal vez era Emily quien ya no lo veía igual. Donde antes solo había visto un vacío cruel, ahora veía vida. La danza de los lagartos sobre la arena caliente, las flores diminutas que nacían después de la lluvia, el vuelo silencioso de los halcones. Todo tenía un ritmo secreto, una armonía que solo comprendía quien aprendía a escuchar. Tagua le había enseñado eso, a mirar, a callar, a sentir. Y en esa lección había encontrado un amor que no necesitaba palabras. Pero mientras su corazón se llenaba, también empezaba a temer, porque todo amor en la tierra debía enfrentar al tiempo, y el suyo no podía escapar de la realidad que los separaba. Desde hacía semanas, Tagua y Emily vivían un equilibrio tan delicado como la línea entre la noche y el amanecer. Compartían largas caminatas al atardecer, cuando el sol pintaba de oro las colinas. Ella lo acompañaba a recoger hierbas y a cazar con arco, aprendiendo a moverse en silencio entre las sombras. En las noches, se sentaban junto al fuego, rodeados del murmullo del campamento, y Tagua le contaba historias antiguas, de espíritus que bajaban de las montañas, de mujeres que hablaban con los lobos, de hombres que se convertían en lluvia. Emily escuchaba fascinada, con los ojos brillando como brasas, y a veces, cuando el fuego crepitaba bajo la luna, sus manos se rozaban, no necesitaban más. Sin embargo, en el corazón de Emily comenzaba a crecer una inquietud que no podía ignorar. Por las noches soñaba con Fort Bowie, con los rostros de los soldados, con la bandera ondeando sobre las montañas. Soñaba con el mundo que había dejado atrás, con su idioma, sus costumbres, su nombre. Allí era Miss Carter. Aquí apenas era Shia, la estrella perdida. Una tarde, mientras tejía una manta con las mujeres, escuchó a dos de ellas hablar en voz baja. Mencionaban su nombre entre risas suaves y una palabra que no comprendió. Tani. Luego miraron hacia Tagua, que estaba reparando una lanza al otro lado del fuego. Emily comprendió el significado sin necesitar traducción. Estaban hablando de ellos. El rubor le subió al rostro, no por vergüenza, sino por la conciencia de que el campamento entero los veía como un solo destino. Aquella noche, cuando Tagua se acercó para dejarle un cuenco de agua, ella lo miró con una mezcla de ternura y angustia. «Tagua», dijo apenas en un hilo de voz, «¿qué piensan los tuyos de mí?» Él se detuvo. «Piensan que el desierto te trajo por razón. ¿Y tú crees eso?» «Sí», la miró con la calma de siempre. «Desierto no se equivoca». Pero ella apartó la vista. No era tan simple. ¿Y si los soldados vienen? ¿Si me buscan? Entonces hablaré con ellos». ¿Hablar? Te matarían antes de escucharte. El tono de su voz lo sorprendió. Emily nunca había alzado la voz con él.
Tawa la observó un momento y luego bajó la mirada sereno. La muerte no me asusta. Pero perder la calma, eso sí. Emily se levantó temblando. Caminó hasta el borde del río. La luna estaba llena, reflejada en el agua como una herida blanca. Tawa la siguió en silencio. «No entiendes», dijo ella con lágrimas en los ojos. «Tú perteneces aquí, yo no. Soy extranjera, una intrusa». Él se detuvo detrás de ella, tan cerca que podía sentir su respiración. «El viento también viene de lejos», respondió suavemente. «Y sin él, el desierto muere». Ella cerró los ojos. Esa respuesta tan simple la desarmó. Pero el miedo seguía allí latente. ¿Y si algún día él la veía como los suyos la veían? Como una sombra que llegó del norte, un presagio, algo que no debía quedarse. Durante los días siguientes, Emily se distanció un poco. Seguía ayudando, seguía sonriendo. Pero algo en su mirada había cambiado. Tawa lo notó, y aunque no la presionó, su silencio pesaba más que cualquier palabra. Una mañana, antes de que el sol saliera, ella fue al río sola. El agua estaba fría, y el aire olía a piedra mojada. Se arrodilló en la orilla. Miró su reflejo y apenas se reconoció. Su piel estaba dorada por el sol, su cabello lleno de polvo, sus manos endurecidas. Ya no era la mujer que había salido de Missouri, ni siquiera la que se había perdido en el desierto. Era otra, algo entre dos mundos. «¿Quién soy ahora?», susurró. «Eres la mujer que el desierto eligió», respondió una voz detrás de ella. Era Tawa. No sabía cuánto tiempo había estado allí. Emily giró sorprendida. Él se acercó, despacio, con esa calma que parecía venir de la tierra misma. «No tienes que elegir», dijo él. «El cielo tiene muchas estrellas. No importa de dónde vienen. Todas brillan igual». Ella lo miró largo rato y en su corazón sintió el peso de una verdad que no podía negar. Lo amaba. Lo amaba con la certeza que solo conoce quien ha visto la muerte de cerca. «Pero mi gente nunca entendería», dijo con voz rota. «Dirían que traicioné mi sangre». «¿Y la tuya?», preguntó él. «¿Qué dice tu sangre cuando late?». Esa pregunta la dejó sin aliento. Dio un paso hacia él, y por primera vez no hubo distancia entre sus mundos. Sus manos se encontraron. Los dedos de Tawa eran cálidos, firmes, y cuando los entrelazó con los suyos, Emily sintió que el miedo se disolvía. No había norte ni sur, blanco ni cobre, solo el sonido del viento, el murmullo del río y dos almas que, contra toda lógica, se reconocían. Esa noche, el campamento celebró una pequeña ceremonia de luna llena. Los tambores sonaban lentos, hipnóticos. Las mujeres danzaban, los hombres cantaban. Tawa se acercó a Emily y le ofreció un collar hecho con conchas y piedras turquesas. «Para ti», dijo, «significa camino compartido». Emily lo sostuvo entre sus manos y las lágrimas le nublaron la vista. «No sé si merezco esto. El desierto no da lo que no se merece», respondió él, y su voz sonó como una promesa. Esa noche, bajo el resplandor de la luna, los dos se sentaron junto al fuego, hombro con hombro, sin hablar. No había palabras capaces de nombrar lo que los unía. Era amor, sí, pero también destino, redención, refugio. Y aunque Emily aún temía al amanecer, al mundo que algún día podría venir a separarlos, por primera vez en su vida no quiso pensar en el futuro. Quiso quedarse allí, en ese instante suspendido entre la arena y el cielo, con el sonido del viento y el calor de Tawa a su lado, sabiendo que pasara lo que pasara, ya no volvería a ser una mujer perdida, porque había encontrado algo más que un salvador. Había encontrado su hogar. El amanecer llegó con un silencio extraño. El viento que solía bailar entre las colinas se había detenido. Ni los pájaros cantaban. Emily lo sintió antes de verlo. El cambio en el aire, la tensión en los rostros, el murmullo entre los hombres del campamento. Desde lo alto del risco, vio una columna de polvo levantarse a lo lejos. Eran jinetes, soldados. Venían del norte, del fuerte, y aunque estaban todavía a horas de distancia, supo que ese día el destino vendría a buscarlos. Tawa estaba junto a los guerreros, hablando con voz firme. Su mirada, sin embargo, la buscaba entre la multitud. Cuando la encontró, no hubo miedo en sus ojos, solo una calma extraña, como la de un hombre que ha aceptado el peso de su propio camino. Emily corrió hacia él con el corazón desbocado. «Tawa, no vayas», suplicó. «No quiero perderte». Él la tomó del rostro con las manos, despacio, con ternura infinita. «No puedes perder lo que el desierto une», susurró.
Pero hay cosas que un hombre debe hacer. Emily negó con lágrimas. Yo ya perdí una vida. No quiero perder otra. Entonces no temas. Porque no hay pérdida si el alma permanece. La besó, no con prisa ni con desesperación, sino con la certeza de quien ama por última vez o por toda la eternidad. El beso supo a sol, a polvo, a destino, y cuando se separaron, el mundo parecía haberse detenido. Horas después los soldados llegaron al límite del valle. Llevaban el uniforme grisáceo y el brillo metálico de los rifles. Emily los reconoció. Entre ellos estaba el capitán Jameson, el mismo que había ordenado la expedición meses atrás. Su voz resonó en inglés áspera y seca. «Queremos a la mujer. Entreguen a la cautiva». El eco rebotó entre las rocas. Tagua dio un paso al frente, el arco colgado a la espalda pero sin intención de usarlo. Levantó las manos abiertas mostrando que no buscaba guerra. Emily, escondida entre las chozas, sintió el aire cortarle los pulmones. El capitán se acercó a caballo. «¿Hablas inglés, indio?», gruñó. Tagua asintió apenas. «Ella no es tu prisionera. Era una mujer blanca perdida. Su familia la busca. Ahora tiene familia aquí». Jameson rió con desdén. «¿Familia? No me hagas reír. Ella volverá con los suyos», y levantó el brazo para dar la orden. Emily salió entonces. «No», gritó corriendo entre el polvo. «No me iré». El campamento entero contuvo el aliento. El capitán la miró como si viera un fantasma. «Emily Carter». «¿Qué te han hecho?». «Me salvaron», respondió ella con voz temblorosa pero firme. «Me dieron vida cuando el mundo que tú defiendes me había dejado morir». Los soldados se miraron confundidos. Jameson apretó los labios. «No sabes lo que dices. Esa gente no es como nosotros». «No», replicó ella. «Son mejores». El silencio que siguió fue como un trueno contenido. Tagua se acercó, despacio, hasta ponerse junto a ella. Su sombra la cubrió por completo. «Si ella elige quedarse, no la tomará», dijo en voz baja. Jameson lo miró con rabia pero también con algo de respeto. El viento volvió a soplar, levantando arena entre los hombres. El capitán comprendió que una sola bala encendería un infierno imposible de apagar. «Muy bien», dijo al fin con un suspiro. «Si la mujer ha elegido, que sea su decisión, pero cuando el invierno llegue y el hambre los alcance, no digas que no lo advertí». Tagua asintió. «El desierto alimenta a los que lo escuchan». Los soldados se dieron la vuelta. El ruido de los cascos se fue alejando, hasta que solo quedó el murmullo del viento. Emily se derrumbó de rodillas. Tagua la sostuvo antes de que tocara el suelo. «Ya está», susurró. «El sol sale para nosotros». Ella lo abrazó con fuerza, sollozando contra su pecho. Podía oír el latido de su corazón, lento y firme como un tambor antiguo. «Pensé que te perdería», dijo ella. «Yo también. Pero el desierto no deja ir lo que ama». Durante los días que siguieron, el valle se llenó de una paz nueva. Los guerreros cantaron en agradecimiento al amanecer. Las mujeres decoraron las chozas con flores secas, y el aire olía a humo dulce y esperanza. Emily y Tagua comenzaron a construir su propio refugio junto al río, una cabaña hecha de madera y piedra. Ella cosía mantas con símbolos que había aprendido de las mujeres, y él pintaba en las paredes dibujos que contaban su historia. Una mujer blanca, un hombre apache y la luna que los unió. Por las noches, se acostaban juntos mirando el cielo. «¿Sabes?», decía ella, «a veces pienso que el mundo allá afuera ya no existe». «No existe», contestaba él rozando su cabello. «Solo esto, la arena, el agua. ¿Y tú?». Un día, Emily encontró un pequeño brote verde junto a la puerta de su cabaña, una planta desconocida que había nacido entre las piedras. La regó con cuidado día tras día, hasta que creció una flor de color rojo intenso como sangre o fuego. Tagua la miró y sonrió. «Mira», dijo, «hasta la tierra quiere quedarse contigo». Los años pasaron como un río lento. Emily nunca regresó al fuerte ni quiso hacerlo. Aprendió el idioma de su gente, crió a sus hijos junto a Tagua y enseñó a los más jóvenes a leer y escribir, mezclando las letras del inglés con los símbolos del desierto. Cuando el viento soplaba por las noches, contaba su historia junto al fuego, y los niños escuchaban con ojos grandes, maravillados. «¿Y de verdad te salvó el jefe bajo la luna?», preguntaban ellos. Emily sonreía. «Sí», decía mirando el horizonte, «pero no solo me salvó la vida, me salvó el alma».
Y cuando Tawa se sentaba a su lado, ella apoyaba la cabeza en su hombro, sabiendo que en aquel rincón perdido del mundo, donde la arena y el cielo se abrazaban, habían vencido a todo lo que el destino quiso separar. El desierto seguía soplando historias con su voz de eternidad. Algunos decían que, en las noches de luna llena, aún se podía ver la sombra de dos figuras caminando juntas por la orilla del río. Una mujer de piel clara y un hombre apache, tomados de la mano, guiados por la misma luz que los unió aquella noche de rescate y amor. Porque algunos amores no pertenecen a un tiempo ni a una raza, pertenecen al viento, a la tierra, al silencio entre dos corazones que, contra todo, aprendieron a decirse hogar.